Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal favorito, Historias de Inframundo, Relatos de Noche. En esta ocasión te traigo dos relatos sobre museos. Esos museos donde guardan historias de muchos personajes importantes, pero también entre sus muros se encuentran horribles pesadillas pulsando por salir y secuestrar nuestras mentes. Espero las historias te gusten, y si es así, no olvides compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. De esta manera, nos ayudas a que el algoritmo nos dé más visibilidad en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con las historias. Aparición en la casa de los perros. Basada en los hechos reales de Pedro Almaza. Hace unos meses tuve una experiencia aterradora en un museo de Guadalajara, Jalisco, que se llama popularmente la Casa de los Perros por un par de estatuas que tiene de estos canes en el techo. Este sitio ya tiene su cuota de apariciones, donde se cuenta que esas estatuas se mueven y que hay un tesoro oculto que solo se revelará si te quedas rezando una oración específica. Pero lo que me sucedió no se trata de eso. Siempre me ha fascinado el pasado y la historia, por lo que visitar museos es una de mis actividades favoritas. Pero aquella noche, mi pasión por lo antiguo se convirtió en una experiencia que jamás olvidaré. Era un museo pequeño y algo oscuro. Como un paseo especial, se abrió un recorrido nocturno al que estaba muy emocionado de ir. Desde el momento en que entré, sentí una extraña sensación de malestar, pero decidí ignorarla y continuar mi recorrido junto con otras 10 o 12 personas que nos firmamos al paseo. A medida que avanzaba por los pasillos, noté que el ambiente se volvía cada vez más tenso. Las luces parpadeaban intermitentemente y el silencio era abrumador. Entonces, en una de las salas, vi algo que heló mi sangre. Un hombre vestido con ropas antiguas, de aspecto sombrío y decrépito. Estaba parado en un rincón. Sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran sin alma. La cara parecía caerse a los lados, como si se tratara de una estatua de cera que estuviera a punto de derretirse por el calor. Su figura se movía de forma inquietante, como si flotara en el aire. El ambiente en general se helaba como si se tratara de un refrigerador que acababa de ser abierto. Mi corazón empezó a latir descontroladamente mientras trataba de mantener la calma. Estaba sudando frío y pensando en qué hacer con todo lo que pasaba alrededor. Quería gritar de los otros lo que estaba pasando, pero no había voz en mi garganta. Era como si todo en mi cuerpo careciera de sonido y solo la presencia de ese ente pudiera llenarme de un eco impasible de palabras que repetía sin cesar, pero no le entendía nada. Sin embargo, no pude apartar la mirada de aquel ente perturbador. De repente, el hombre se acercó, lentamente hacia mí, pisando tan fuerte que podría jurar que las paredes temblaron, una vez que dejó atrás su paso flotante. Su presencia era opresiva y sentí que el aire se volvía más pesado a cada paso que daba. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían estar ancladas al suelo. No podía apartar la vista de aquellos ojos sin vida que me miraban fijamente. El terror se apoderó de mí mientras el hombre se acercaba cada vez más. En ese momento, un chillido agudo resonó en el museo, rompiendo el silencio sepulcral. Era un sonido que nunca había escuchado antes, lleno de dolor y sufrimiento. Fue como si el mismo museo estuviera gritando en agonía. Parecía ser el lamento de dos animales, de dos perros, si se me permite la comparación que se me ocurrió en ese momento. El hombre vestido con ropas antiguas se detuvo de repente y giró su cabeza en dirección al sonido. Sin pensarlo 2 veces, aproveché la oportunidad y corrí hacia la salida. Mientras huía, podía sentir su mirada clavada en mi espalda, como si deseara atraparme. Cuando finalmente salí del museo, estaba sin aliento y temblando de miedo. El aire sereno de la madrugada me dio en la cara y me permitió respirar como si hubiera sido la primera vez. Me prometí a mí mismo que nunca más volvería a ese lugar siniestro.
Aquella aparición escalofriante seguiría atormentando mis sueños y recordándome la frágil línea que separa nuestro mundo del desconocido y aterrador. No puedo explicar con certeza quién era aquel hombre vestido con ropas antiguas ni qué intenciones tenía, pero sé que quienes me salvaron en ese momento fueron los guardianes de ese museo. A medida que pasaban los días, no podía olvidarme de lo que había pasado, así que empecé a investigar sobre el museo y su historia. Descubrí que había rumores y leyendas sobre la presencia de entidades fantasmales en ese lugar, además de las más conocidas. Al parecer había sido un punto de numerosas desgracias provocadas por las envidias, por los tesoros secretos y todo tipo de situaciones extrañas. Decidí buscar a otras personas que hubieran tenido experiencias similares en el museo. Me conecté con una comunidad de aficionados al terror y a lo paranormal en línea, y encontré relatos estremecedores de visitantes que también habían sido testigos de apariciones escalofriantes. Uno de los testimonios más impactantes provenía de una mujer que afirmaba haberse encontrado con el mismo hombre vestido con ropas antiguas en la casa de los perros. Según su relato, aquel ser misterioso la había perseguido por los pasillos oscuros de la mansión, antes de desvanecerse en la oscuridad. Esto le sucedió mientras era guardia del museo. Le pregunté qué creía que pretendía ese ente, y ella me dijo que quizá era el preámbulo para encontrar al tesoro que se ocultaba en esa casa. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y explorar la mansión, pero esta vez yo solo. Me armé de valor y me adentré en aquel lugar una vez que los recorridos terminaron. Eran por eso de las 2 de la madrugada, momento donde se suponía que la presencia del ente parecía ser más fuerte que nunca. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral. Mientras exploraba la mansión, una sensación de opresión y malestar me envolvía, mucho peor que la del día anterior. Escuchaba susurros en el viento y sentía como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Entonces lo vi de nuevo. El hombre vestido con ropas antiguas apareció en una habitación cercana, mirándome fijamente con esos ojos vacíos sin vida. Su presencia era tan intensa que podía sentir su energía helada en el aire. Esta vez no pude contener mi miedo y comencé a retroceder lentamente. Pero algo cambió en aquella figura espectral. Su rostro expresaba una mezcla de tristeza y desesperación, pese a que su presencia me daba un escalofrío terrible. Me di cuenta de que tal vez no era un ser maligno, sino una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscando algo o alguien que le diera paz. No sabía si se trataba del ente que se suponía que me iba a guiar al dinero escondido, pero con la intención de que mi obsesión se quedara atrás, me acerqué con cautela al ente. Extendí mi mano en un gesto de compasión y empatía. Sorprendentemente, el hombre fantasmal no retrocedió ni mostró hostilidad. En cambio, parecía aceptar mi presencia. Mientras nuestras manos se rozaban, sentí una oleada de emociones y recuerdos abrumadores. El ente transmitía su historia. Al parecer había sido uno de los tantos hombres que había buscado la forma de hacerse con el tesoro de la casa, y como muchos, no resistió las pruebas que el fantasma ponía, y éste había tomado su vida, a cambio de fallar en la obtención de los centenarios que se guardaban. Con esto, el hombre había perdido a su amor, a su vida, a todo lo que podría haber pasado. No podía hacer nada más por él, así que con el aullido de los perros, de nueva cuenta supe que tenía que salir de ahí y comenzar a compartir lo que pasa ahí para que nadie más se arriesgue a buscar ese tesoro maldito. Después de ese día no he visto de nueva cuenta al ente, pero supongo que debe seguir rondando por ahí, junto con todos los otros espíritus atrapados por esos perros que sirven de protección y guardia para que nadie salga de ahí. Me arrojan cosas. Historia basada en los hechos reales de David Grijalva. Hace algunos años, tuve la oportunidad de trabajar como cuidador nocturno en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Era un trabajo tranquilo,
Principalmente consistía en velar por la seguridad del museo y realizar rondas periódicas durante la noche. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo mucho más siniestro acechando en aquel lugar histórico. Recuerdo bien que era la primera noche que paseaba por esos pasillos largos, oscuros, llenos de reliquias prehispánicas que me hacían temblar por la forma en que parecían cobrar vida en la luz mortecina de las iluminaciones de cada instalación. A menudo escuchaba susurros inquietantes y murmullos indescifrables en el aire, como si el pasado antiguo del museo se negara a ser olvidado. En otras veladas, supe que eso no era lo peor, sino que en una ronda rutinaria había una sombra moviéndose en la sala principal. Parecía una figura etérea, vestida con atuendos prehispánicos de plumas y pieles, portando un objeto desconocido en sus manos. Mi mente se aceleró tanto que dejó de funcionar por completo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no estaba solo en aquel lugar. Una sensación animal me llenó de miedo. Era como si quisiera vomitar, pero solamente se trataba de mis tripas retorciéndose. Mientras me acercaba a la figura, la iluminación se volvió intermitente y los murmullos se intensificaron. A medida que me aproximaba, la figura se desvaneció en el aire, como si fuera solo una ilusión creada por mi mente asustada. Esa no fue la única vez. Noche tras noche, el fantasma prehispánico volvía a aparecer, siempre en diferentes lugares del museo, espantándome como si se tratara de una especie de venganza a la sangre mestiza que tenía corriendo por mis venas. A veces lo veía a lo lejos, mientras otras veces parecía estar tan cerca que podía sentir su aliento gélido en mi nuca. La presencia del fantasma comenzó a afectar mi cordura. Mis noches se llenaban de pesadillas, y mi mente estaba constantemente atormentada por las visiones de aquel ser ancestral, de su rostro de calavera coronado por plumas viejas y desconocidas. Cada paso que daba por los pasillos, incluso durante el día, sentía como si estuviera siendo observado, como si el fantasma estuviera siempre presente, observando y esperando por algo desconocido. Comenté con otros compañeros de lo que pasaba y descubrí que ellos también habían visto a la Llorona correr por ahí, sobre todo antes de los sismos o de cosas importantes que le pasaran al país, así como a otra mujer, una de figura extraña que parecía tener una falda de serpientes y que caminaba de un sitio a otro viendo las reliquias con lágrimas en los ojos, gritando con dolor como si se lamentara de algo que había perdido. Una velada finalmente pasé saliva y decidí enfrentar mi miedo y confrontar al fantasma. Armado con valentía y una linterna, me adentré en las profundidades del museo durante la noche. Mientras avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más tensa y opresiva. Llegué a la sala donde se suponía que yacía el antiguo gobernante. Con voz temblorosa le hablé al aire, rogando al espíritu que encontrara la paz y dejara de aterrorizarnos a los cuidadores. Imploré perdón en nombre de todos aquellos que habían profanado su descanso final. De repente, el ambiente cambió. El ente que tenía la pinta de ser un guerrero, no sé si se trataba de un jaguar o de otro tipo, se apareció frente a mí. Sus ojos estaban inyectados de rabia. Subió el brazo con un macahuicla en la mano y la bajó sobre mi cabeza. Pensé que era para partirme en dos, pero luego una mano lo detuvo. Era la mujer de la falda de serpientes. En su rostro se notaba el dolor por recibir el golpe, ya que el brazo le sangraba por botones, y ese líquido le caía por el pecho desnudo hasta la falda de serpientes. En ese instante, el rostro del guerrero se llenó de una extraña calma y cayó de rodillas, para luego evaporarse en una niebla helada, al igual que el otro ser. En ese momento, sentí que me hacía en los pantalones. El ente al parecer dejó de aparecerse a nosotros en el museo. Los murmullos y los susurros nos dejaron en paz, pero el resto de los fantasmas seguían rondando por entre las reliquias. Después de mi encuentro con el fantasma prehispánico en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, la paz parecía haber regresado al lugar. Sin embargo,
La experiencia me dejó con una sed insaciable de conocer más sobre la historia y las culturas prehispánicas que habían dejado una marca tan profunda en aquel lugar. Sobre todo una vez que me di cuenta de que eran reales como tú y como yo. Me sumergí en libros y artículos, aprendiendo sobre las civilizaciones antiguas, sus costumbres, sus creencias y sus misterios. Quería comprender mejor el pasado que seguía resonando en los pasillos del museo. Me di cuenta de que el ente que me salvó era una deidad llamada Cihuatcoatl, una mujer que se supone era la madre de todos los otros dioses, o al menos de los más importantes, y de esa forma también protegía a los seres humanos. A medida que profundizaba en mis estudios, empecé a notar conexiones fascinantes entre las leyendas prehispánicas y las experiencias que había vivido en el museo. Descubrí que el guerrero al que se le atribuía la presencia del fantasma era conocido en las antiguas historias como un líder carismático y sabio, pero también temido por su implacable búsqueda de poder, y que como se alió con los españoles al momento de la conquista, debido a su apego a las posesiones materiales que tenía, había sido condenado a mantenerse ahí, junto al oro, y todo por lo que luchó que ahora perdía el lustre en un museo. Movido por una mezcla de curiosidad y compasión, decidí profundizar aún más en la historia del fantasma prehispánico y su búsqueda de redención. Descubrí que había un antiguo ritual, mencionado en los escritos de los sacerdotes de la época, que permitía a los espíritus atormentados encontrar la paz. Con esta información en mente, organizé un pequeño grupo de amigos que también estaban interesados en lo paranormal. La noche en que llevamos a cabo el ritual, el museo parecía estar impregnado de una energía intensa. A medida que los tambores sonaban y las palabras sagradas eran pronunciadas, una sensación de paz y trascendencia llenó el lugar. Incluso los murmullos y los susurros parecían estar en sintonía con la ceremonia. Cuando la ceremonia llegó a su fin, el ambiente cambió drásticamente. Un brillo suave iluminó la sala principal y una sensación de alivio y liberación llenó el aire. El espíritu del hombre apareció ante nosotros una vez más, pero esta vez su semblante era sereno y su mirada reflejaba gratitud. Con una leve inclinación de su cabeza, el fantasma se desvaneció lentamente, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto anhelaba. No creíamos que hubiera dejado este plano para siempre, pero al menos parecía tener un poco de paz. La energía opresiva que había plagado el museo durante tanto tiempo se disipó, dejando un ambiente renovado y tranquilo al fin.